Vamos a ver el día de hoy en Ciencias Sociales, teorías sociales. Primero hay que ver qué es una teoría social. Es una ciencia encargada de estudiar los fenómenos relacionados con la actividad y la sociedad humana. El término se refiere típicamente a marcos o paradigmas de análisis que se utilizan para estudiar elementos concretos en la actividad humana. Es muy importante mencionar que los teóricos han diseñado estas herramientas conceptuales, estas ideas, para que nosotros podamos entender los problemas sociales, cómo funciona la sociedad, ya que esto es un tema muy problemático y muy vasto. Es necesario contar con herramientas conceptuales, con estos marcos teóricos, como se les denomina, para poder tener un alcance, una visión más profunda de lo que son los problemas sociales. Vamos a ver el primer eh, teórico, se llama materialismo histórico y es por Carlos Marx, que ese es su teórico. Vamos a ver un poquito más de este tema. El materialismo histórico, así se llama esta nueva forma, y es un producto de las preocupaciones filosóficas y científicas del siglo XIX, ocasionadas por revoluciones y procesos, también transformaciones del pensamiento. Podemos encontrar en el pensamiento marxista toda una tradición que nos ayuda a comprender la sociedad moderna desde sus orígenes históricos. Gracias al marxismo o al materialismo histórico, podemos explicar los procesos históricos como el surgimiento de los sindicatos, la defensa de los derechos laborales, la Revolución Rusa, la caída del Muro de Berlín y la Revolución Cubana, que son algunos de los hechos históricos contemporáneos. Vamos a ver que la filosofía de Carlos Marx o el materialismo histórico está basada en la dialéctica, que significa el movimiento de dos clases. Para Carlos Marx es muy importante el materialismo histórico, ya que este se denomina gracias a los medios de producción. Cada momento histórico va a tener su modelo de producción y por ende su clase social. Y estas clases sociales van a ser antagónicas. ¿Qué quiere decir antagónica? Que se van a contraponer. Por ejemplo, el capitalismo y el socialismo, la persona burgués y el obrero. Vamos a tener estos dos antagónicos que gracias a esta diferencia, a este antagonismo, va a surgir lo que es la dialéctica, que va a ser el movimiento social. Gracias al surgimiento de las clases sociales, va a ser el movimiento de la historia. También es un sustento científico para el análisis económico y político y una teoría sociopolítica basada en el antagonismo. Vamos a ver un poquito del contexto histórico de Carlos Marx. Dice que hacia 1840 el descontento de campesinos, obreros, demócratas, cartistas y sindicalistas comenzaban a luchar por la explotación laboral. Esto influyó en los pensamientos de Carlos Marx. También Carlos Marx observaba los fenómenos sociales y las transformaciones económicas. Esto le ayudó para observar detalladamente y darse cuenta que había una lucha de clases sociales. También nos dio una concepción de la realidad. El mundo se encuentra en constante movimiento y la idea de totalidad para explicar lo social de forma integral. O sea, teníamos que ver los dos puntos, las dos clases, cuáles eran las dos fuerzas que se enfrentaban en cada hecho histórico para darnos cuenta cuál iba a ser su transformación.
Para él es muy importante el concepto de revolución porque quiere decir movimiento, que debe de haber siempre dos fuerzas, dos antagónicos que se van a enfrentar ideológicamente, no necesariamente por medio de la violencia. Sin embargo, no se descarta en el pensamiento de Carlos Marx. Pues estos antagónicos van a ser los que van a mover la historia, que van a mover la sociedad. También tenemos conceptos de la sociedad. Para Carlos Marx, el ser social determina la conciencia y es un conjunto de relaciones de producción y de la sociedad. Para Carlos Marx es muy importante cómo se produce los bienes materiales, porque eso va a determinar las clases que van a surgir, las clases sociales, y eso va a determinar el contexto social donde vive el individuo, las condiciones sociales, y va a ser el motor de la historia, que siempre va a ser el conflicto entre estas clases sociales. Y es muy importante para Carlos Marx ver estos dos antagónicos. La idea de totalidad de Carlos Marx radica en observar a la sociedad como un todo y no de manera fragmentada. Es decir, para Marx la sociedad es más que la suma de individuos. Para él la sociedad era una fuerza mayor. Tenemos tres fuentes teóricas del marxismo, del materialismo histórico. Tenemos el plano filosófico, que son las ideas, el plano de la economía y el plano de la política. Aquí tenemos varias clases sociales que nacen dependiendo del modo de producción. Tenemos a la clase burguesa, a la clase aristócrata. Tenemos a la clase obrero, empleado, tenemos a los campesinos y tenemos a los asalariados o los burgueses. Dependiendo del momento histórico, pues la clase burguesa surgió antes en la era medieval, en la Edad Media, y ya el campesino también está en el momento feudal, y ya el capitalismo y el obrero, el empresario, están más que nada en el sistema actual. Para Carlos Marx es muy importante que surjan estas clases, porque gracias a estas clases, a estos modos de producción, el enfrentamiento de estas dos clases sociales van a ser lo que va a ser el movimiento de la historia. Y por eso se denomina materialismo histórico, porque Marx denomina que dependiendo el modo de producción, dependiendo el surgimiento de las clases sociales, el enfrentamiento de estas dos clases va a ser que se mueva la historia, que se transformen las sociedades de una sociedad feudal a una sociedad capitalista y de una sociedad capitalista a una sociedad comunista. Vamos a ver otra teoría social. Recuerden que la teoría social nos va a dar elementos para entender cómo funciona la sociedad, ya que la sociedad es muy difícil de entender si no tenemos elementos, si no tenemos conceptos para entender cómo funciona y cómo atender un problema social. Vamos a ver el estructural funcionalismo de Emily Durkheim. El estructural funcionalismo inicia con una pregunta que dice, ¿cómo puede mantenerse unida una sociedad? Pues aquí hay muchos individuos, si se dan cuenta, y todos hacen una lucha, ¿no? Todos hacen una sociedad, el conjunto de los individuos. Nosotros pertenecemos a una sociedad. Cada vez que nace una persona, pues entra a lo que es la sociedad gracias a la familia. Dice que la sociedad está articulada como un todo, existe una relación de interdependencia entre sus elementos.
y creemos que existimos como individuos independientes, pero en realidad participamos en un conjunto y en una estructura social. Aunque nosotros decidamos eh, un pensamiento, tengamos una decisión, siempre va a ser bajo ciertos valores, bajo ciertas funciones que cumplimos socialmente y que nos corresponden. Eso es lo que piensa este pensador. Y vamos a los principios metodológicos del estructural funcionalismo. El estructural funcionalismo dice que los hechos no pueden ser parciales o individuales, no podemos estudiarlos fuera, tenemos que conectarlos con un todo. Los hechos deben conectarse con un sentido más amplio para poder explicarlos. Un cambio en un punto de la estructura puede afectar en general. O sea, si sucede un problema, no nada más debemos de ver el problema, por ejemplo, la migración. Tenemos que ver el sistema económico, el contexto político, tenemos que ver la situación histórica. Entonces nos damos cuenta que este problema no es un problema aislado, no es un problema solo, no es una decisión del individuo solamente que se decidió a migrar, sino vemos que es parte de un todo, parte de una problemática en general. También el estructural funcionalismo acepta que puede haber desviaciones, conflictos y eventos que alteren la estructura social. Sin embargo, sostiene que la estructura tiene la capacidad de restablecer el equilibrio. Funciona así como el Genya, que el juego, que quitas una parte y que se desestabiliza, pero se vuelve a estabilizar poniéndola en otra situación, en otra forma, para poder funcionar. También dice, según esta corriente, es mucho más fácil que el equilibrio se mantenga si cada autor social cumple la función que les corresponde en la sociedad. Tenemos el convencimiento y la sanción y las motivaciones para cumplir nuestra función dentro de la sociedad. El pensador que ideó este concepto es Emily Durkheim, de 1858 a 1917. Emily Durkheim es de origen judío. En 1893 publicó su tesis doctoral y en 1897 publicó un libro que se llama El suicidio. Durkheim fue uno de los principales responsables del surgimiento y reconocimiento de la sociología como ciencia. Hizo todo lo que estuvo a su alcance para dotarla de un método científico que la pusiera en estrecha relación con los hechos, con el fundamento empírico y la distancia de los juicios de valor. Para Emily Durkheim era muy importante o es muy importante las ciencias sociales, ya que nos van a determinar, nos van a permitir estudiar una problemática no como una situación individual, ni como un método subjetivo, sino más bien como un fundamento empírico y basado en la ciencia. El contexto histórico de donde vivió Durkheim es que existía mayor división social del trabajo y desarrollo paralelo a la antropología, la sociología y la economía. También el Estado francés es centralista en oposición al modelo alemano norteamericano. ¿Cuáles son los hechos sociales que nuestro autor menciona? Dice que un hecho social es algo que no se puede mover, que funciona dentro de la sociedad y uno podría hacer cumplir con los deberes de padre, esposo y ciudadano. El B sería las reglas que tenemos que cumplir cuando estamos en un trabajo, nuestras creencias religiosas, el sistema de signos con que expreso mi pensamiento, que sería mi tipo de lenguaje, y mis relaciones comerciales. Esos son los hechos históricos que no se pueden mover. También menciona algunas reglas de los métodos sociológicos y dice que hay una distancia entre el sentido común para producir una sociología científica y hay que explicar lo social
por lo social, o sea, siempre basándonos en, en los hechos sociales. Tiene un libro que se llama El suicidio y en este libro él argumenta que el suicidio es un hecho social y que para poder encontrar las causas lo tenemos que basar en otro hecho social. Para él, la primer objetivo, el primer explicación sobre esto quiere decir que vivimos en una sociedad no tan solidaria con las personas y con los individuos que han caído en anonimato. O sea que no solamente la decisión cae en un individuo, sino este individuo pertenece a una sociedad con cierto tipo de valores que van a ser los que van a encaminar a este tipo de acciones. Entonces, para él es muy importante cambiar como sociedad para, para que se puedan evitar este tipo de situaciones, no entrar en el anonimato, no entrar en las personas aisladas y vamos a ver cómo funciona la sociedad para poder evitar esto. Vamos a ver la siguiente teoría, que es la teoría comprensiva. ¿Qué es la teoría comprensiva? Dice que es una corriente de pensamiento cuyo planteamiento central consiste en estudiar a la sociedad a partir de la interpretación del comportamiento individual y la acción social que realizan las personas que lo conforman para comprender y explicar sus causas y efectos. El pensador es Max Weber, que nació en Erfurt, Alemania, el 21 de abril de 1864 y en 1910 junto a Simmel y Toner funda la Sociedad Alemana de Sociología. Es Max Weber. Weber logró desarrollar una teoría para explicar a la sociedad y entender las grandes instituciones y estructuras sociales como son la religión, el poder, la política, la economía y la cultura. La metodología de Weber marca una ruptura con la tradición sociológica. Si se dan cuenta, en la teoría anterior vimos que era muy importante la sociedad, que era lo que determinaba tus decisiones. Y efectivamente, para este autor, la sociología debe de estudiarse de manera subjetiva y desde las motivaciones del individuo. Para Max Weber, los sentidos funcionan actuamos de la manera en que funcionan nuestros sentidos y los seres humanos primero piensan o proyectan lo que quieren, con base de ello orientan su acción. También tenemos las motivaciones que hacen referencia al conjunto de estímulos que promueven a una persona a reaccionar y actuar de diferente manera. También hay que evitar el subjetivismo, que es la tendencia filosófica a valorar al sujeto observador como lo fundamental. El subjetivismo es el contrario del objetivismo, o sea, de la persona que lo toma como algo objetivo, como que no influyen sus pensamientos personales sobre la cosa. Por ejemplo, si yo hago una crítica, no sé, hacia la violencia intrafamiliar, que no influya mi propia experiencia en el tema, porque si no va a tener, va a ser subjetiva, va a ser basada en mis opiniones y es más importante que sea objetiva, o sea, que sea basada en los hechos reales.
Weber se centró sus estudios en el análisis del sistema capitalista, pero también logró dar cuenta de rasgos característicos de la sociedad moderna frente a otro tipo de sociedades. Tenemos que la teoría comprensiva es subjetiva y racional, es propuesta por Max Weber y su objetivo es centrarse en el sujeto y su contexto sociocultural. La tradición comprensiva se centra en el sujeto, sus acciones y en su racionalidad. También la subjetividad en sentimientos, emociones y en procesos de conocimiento que componen a un individuo. De igual manera, en la racionalidad es un procedimiento para obtener un fin de algún medio. Si se dan cuenta, pues es contrario a lo que vimos anteriormente. Esta teoría se centra más en el individuo, en sus motivaciones y en comprender por qué reacciona de cierta forma. Y esto es lo que es la teoría comprensiva. Vamos con la teoría crítica. La teoría crítica también es llamada Escuela de Frankfurt y es una escuela que está inaugurada por Max Horkheimer, pero que sus principales representantes fueron Theodor Adorno, Herbert Marcuse, Erich Fromm y Neumann, entre algunos. Entonces, esta escuela de Frankfurt son varias personas quien la conforman. Es muy importante que la teoría sea práctica. Para la escuela de Frankfurt trató de combinar dos tradiciones, que era el pensamiento del marxismo y el psicoanálisis. El psicoanálisis viene de Sigmund Freud, perdón, y el marxismo viene de Carlos Marx, como se los había mencionado, y generó una combinación entre ciencias sociales, materialismo histórico y psicoanálisis. Esta combinación permitía comprender los mecanismos de control y dominación del capitalismo producía en la sociedad. También incorporó a las ciencias humanas para estudiar la relación de individuo y sociedad. Identificó tres aspectos sin los cuales no se entendería el proyecto de construir una tradición crítica, que es el significado de la teoría crítica, la relación de la teoría crítica y la práctica y la construcción de un conocimiento emancipador. Pues si se dan cuenta, este es un movimiento, una ideología muy revolucionaria. Quiere decir que nosotros nos debemos emancipar y emancipar es liberar, que estamos bajo un régimen controlador que es el sistema capitalista y para ello utiliza conceptos marxistas y que debemos de liberar nuestras ideas, nuestro potencial, nuestra creatividad y por eso se llama teoría crítica porque para ellos es muy importante criticar, analizar los conceptos con los que vivimos y así poder elegir los más aptos, los más buenos para poder llevar una vida más próspera. También busca frenar el uso de la razón, porque se dan cuenta que el sistema científico pues no funciona en el humano porque el individuo tiene otras motivaciones. Recuerde que Sigmund Freud pues descubre el inconsciente y el inconsciente es una fuerza en el individuo que antes no se conocía y no es objetiva, es subjetiva y parte de una totalidad. Tenemos varias generaciones que tenemos Max Horkheimer, Teodoro Adorno, Jürgen Habermas, que son los primeros teóricos de esta teoría crítica, y la segunda generación que es Albert Susskind y Edmund Russell.
Max Horkheimer es un filósofo y sociólogo, nació el 14 de febrero de 1895 y publicó su teoría tradicional y teoría crítica. Él plantea el debate entre la teoría tradicional y la teoría crítica y van a ser sus primeros conceptos. Rechaza pues el objetivismo, tratar al hombre como una ciencia, que se le imponga el empirismo y el positivismo, porque considera que las motivaciones del hombre pues van más allá de la civilización y de la cultura. Tenemos una crítica a la razón, que es la principal idea, la principal objetivo de esta teoría crítica, es la crítica a la razón, y la transformación se lleva a cabo de manera crítica para poder mover a la sociedad.